Vamos a leer el segundo episodio, el segundo capítulo de la ridícula idea de no volver a verte. El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti, sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizá lo hayas experimentado, porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubieras sepultado, como si hubieras sido sepultada por una luto. Y así estás, tan enterrada bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás segura de que nadie va a oírte. Ahora que lo pienso, en esto es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y primera juventud padecí varias crisis de angustia. Eran ataques de pánico repentinos, mareos, sensación aguda de pérdida de la realidad, terror a estar enloqueciendo. Estudié psicología en la Universidad Complutense. Abandoné en cuarto curso, justamente por eso, porque pensaba que estaba loca. En realidad, creo que esta es la razón por la que hacen psicología o psiquiatría el 99% de los profesionales del ramo. El 1% restante son hijos de psicólogos o psiquiatras, y esos están aún peor. Y que conste que no me parece mal que sea así. Acercarse al ejercicio terapéutico, habiendo conocido lo que es el desequilibrio mental, puede proporcionarte más entendimiento, más empatía. A mí, esas crisis angustiosas me agrandaron el conocimiento del mundo. Hoy me alegro de haberlas tenido. Así supe lo que era el dolor psíquico, que es devastador por lo inefable. Porque la característica esencial de lo que llamamos locura es la soledad, pero una soledad monumental, una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí. Es sentir que te has desconectado del mundo, que no te van a poder entender, que no tienes palabras para expresarte. Es como hablar un lenguaje que nadie más conoce. Es ser un astronauta flotando a la deriva en la vastedad negra y vacía del espacio exterior. De ese tamaño de soledad estoy hablando. Y resulta que en el verdadero dolor, en el dolor alud, sucede algo semejante. Aunque la sensación de desconexión no sea tan extrema, tampoco puedes compartir ni explicar tu sufrimiento. Ya lo dice la sabiduría popular. Fulanito se volvió loco de dolor. La pena aguda es una enajenación. Te callas y te encierras. Eso es lo que hizo Marie Curie cuando le trajeron el cadáver de Pierre. Encerrarse en el mutismo, en el silencio, en una aparente pétrea frialdad. Llevaban 11 años de casados y tenían 2 hijas, la menor de 14 meses. Pierre había salido esa mañana, como siempre, camino del trabajo. Tuvo una comida con colegas y al volver al laboratorio resbaló y cayó delante de un pesado carro de transporte de mercancías. Los caballos lo sortearon, pero una rueda trasera le reventó el cráneo. Falleció en el acto. Entro en el salón. Me dicen, ha muerto. ¿Acaso puede uno comprender tales palabras? Pierre ha muerto. Él, a quien sin embargo había visto marcharse por la mañana. Él, a quien esperaba estrechar entre mis brazos esa tarde. Ya solo lo volveré a ver muerto, y se acabó para siempre. Siempre, nunca palabras absolutas que no podemos comprender siendo como somos, pequeñas criaturas en nuestro pequeño tiempo. ¿No jugaste, en la niñez, a intentar imaginar la eternidad? La infinitud desplegándose delante de ti como una cinta azul mareante e interminable. Eso es lo primero que te golpea en un duelo, la incapacidad de pensarlo y de admitirlo. Simplemente la idea no te cabe en la cabeza. Pero ¿cómo es posible que no esté esa persona que tanto espacio ocupaba en el mundo? ¿Dónde se ha metido? El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre.
¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. Quiero decir que está fuera de nuestra posibilidad de entendimiento. ¿Pero cómo? ¿No voy a verlo más? Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Es una realidad inconcebible que la mente rechaza. No verlo nunca más es un mal chiste, una idea ridícula. A veces tengo la idea ridícula de que todo esto es una ilusión y que vas a volver. ¿No tuve ayer, al oír cerrarse la puerta, la idea absurda de que eras tú? Después de la muerte de Pablo, yo también descubrí durante semanas pensando, a ver si deja ya de hacer el tonto y regresa de una vez, como si su ausencia fuera una broma que me estuviera gastando para fastidiarme, como a veces hacía. Entiéndeme, no era un pensamiento verdadero y del todo asumido, sino una de esas ideas a medio hacer que cabrillean en los bordes de la conciencia, como peces nerviosos y resbaladizos. Del mismo modo, de todos es sabido que muchas personas creen ver por la calle al ser querido que acaban de perder. A mí nunca me ha pasado. Lo cuenta muy bien Ursula K. Le Guin en, en un desnudo poema titulado On Hemlock Street, en la calle Cicuta. I see broad shoulders, a silver head, and I think, John, and I think, dead. Veo una espalda ancha, una cabeza plateada, y pienso, John, y pienso, muerto. He tenido la inmensa suerte y el privilegio de desarrollar cierta amistad con Ursula K. Le Guin, que es uno de los escritores cuyo magisterio sobre mi obra reconozco de manera consciente. El otro es Nabokov. Cuando le escribí hace unos meses contando que quería hacer un libro sobre Madame Curie, contestó: leí una biografía de Marie Curie cuando tenía 15 o 16 años. Incluía bastantes citas en de su diario. Me dejó impresionada, admirada y aterrada. Quizá me esté traicionando la memoria, pero lo que recuerdo es que después de que Pierre muriera en la calle, ella guardó un pañuelo con el que había tratado de limpiarle la cara. Parte de su sangre y de sus sesos se había quedado en el tejido, y ella se lo guardó, escondiéndole de todo el mundo, hasta que tuvo que quemarlo. Esa imagen me ha perseguido angustiosamente todos estos años. Cáspita, me dije. Ese detalle no lo he visto en ninguna de las biografías que he utilizado. Teniendo en cuenta la edad de Úrsula, nació en 1929, pensé que tal vez se tratara del libro que la segunda hija de Marie, Eve, escribió sobre su madre en 1937. En el momento en que recibí el email de Le Guin, aún no había leído esa obra, que está descatalogada y que tuve que rastrear por medio mundo hasta conseguir un ejemplar de segunda mano en inglés. De modo que las palabras de Úrsula me hicieron repasar con atención el breve diario de Curie, y descubrí un párrafo que, a la luz de esta siniestra explicación, tenía un sentido muy revelador. Con mi hermana quemamos tu ropa del día de la desgracia. En un fuego enorme arrojó los jirones de tela recortados con los grumos de sangre y los restos de sesos. Horror y desdicha. Beso lo que queda de ti a pesar de todo. En mi primera lectura asumí que habían quemado el traje poco después del accidente y tomé lo de beso lo que queda de ti como una metáfora, pero ahora me temía lo peor. Esperé con impaciencia la llegada del libro de Eve y, en efecto, me encontré con una escena brutal. Casi 2 meses después de la muerte de Pierre, el día antes de que la hermana de Marie, Bronia, regresara a Polonia, Madame Curie le pidió que la acompañara a su dormitorio, y tras cerrar cuidadosamente la puerta, sacó del armario un gran bulto envuelto en papel impermeable. Era el gurruño de las ropas de Pierre, con coágulos de sangre y grumos de cerebro pegoteados. Había guardado secretamente esa porquería junto a ella. «Tienes que ayudarme a hacer esto», imploró Bronia, y comenzó a cortar el tejido con unas tijeras y a arrojar los pedazos al fuego.
pero cuando llegó a los restos de sustancia orgánica no pudo seguir. Se puso a besarlos y a acariciarlos ante el horror del hermano, que le arrancó las ropas de las manos y acabó con la lúgubre tarea. No me extraña que la imagen se le quedara grabada a la Úrsula niña. Ya digo que el sufrimiento agudo es como un rapto de locura. Por fuera, Marie sorprendió con su contención emocional. Esa helada, calmada, enlutada mujer, la autómata en la que se había convertido Marie, dice a su hija Eve. Pero, por dentro, ardía la demencia pura de la pena. Yo nunca llegué a eso, desde luego. Al contrario, quise portarme bien en mi duelo y agarré el hacha. Me deshice inmediatamente de toda su ropa. Guardé bajo llave sus pertenencias. Mandé tapizar su sillón preferido, aquel en el que siempre se sentaba. Me pasé de tajante. Cuando llegó el tapicero para llevarse su sillón, me senté en él desesperada. Quería disfrutar del sudor adherido a la tela, de la antigua huella de su cuerpo. Me arrepentí de haber llamado al operario, pero no tuve el coraje o la convicción suficiente para decirle que ya no quería hacerlo. Se llevó el sillón. Aquí lo tengo ahora, recubierto de un alegre y banal tejido a rayas. Jamás he vuelto a usarlo. Portarse bien en el duelo, hacer lo que se debe. Vivimos tan enajenados de la muerte que no sabemos cómo actuar. Tenemos un lío en la cabeza. A mí me sucedió que tomé mi duelo como una enfermedad de la que había que curarse cuanto antes. Creo que es un error bastante común porque en nuestra sociedad la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Hablamos constantemente de muertes evitables, como si la muerte pudiera prevenirse en vez de posponerse. Dice la doctora Iona Heath en su libro Ayudar a morir. Y Thomas Lynch, ese curioso escritor norteamericano que lleva 30 años siendo director de una funeraria, explica en El Enterrador. Siempre estamos muriendo de fallas, anomalías, insuficiencias, disfunciones, paros, accidentes. Son crónicos o agudos. El lenguaje de los certificados de defunción, el de Milo, dice fallo cardiopulmonar, es como el lenguaje de la debilidad. De la misma manera, se dirá que la señora Hornsby, en su pena, está derrumbada, destrozada o hecha pedazos, como si hubiera algo estructuralmente incorrecto en ella. Es como si la muerte y el dolor no formaran parte del orden de las cosas, como si el fallo de Milo y el llanto de su vida fueran o deberían ser fuentes de vergüenza. Y, en efecto, yo no quería sentirme avergonzada por mi dolor. Soy de ese tipo de personas que siempre intentan hacer lo que se debe. Por eso saqué tantas matrículas de honor en el instituto. Así que procuré plegarme a lo que creía que la sociedad esperaba de mí tras la muerte de Pablo. En los primeros días la gente dice, llora, llora, es muy bueno. Y es como si dijeran, ese absceso hay que rajarlo y apretarlo para que salga el pus. Y precisamente en los primeros momentos es cuando menos ganas tienes de llorar, porque estás en el shock, extenuada y fuera del mundo. Pero después, enseguida, muy pronto, justo cuando tú estás empezando a encontrar el caudal aparentemente inagotable de tu llanto, el entorno se pone a reclamarte un esfuerzo de vitalidad y de optimismo, de esperanza hacia el futuro, de recuperación de tu pena. Porque se dice precisamente así. Fulano aún no se ha recuperado de la muerte de Mengana, como si se tratara de una hepatitis. Pero no te recuperas nunca, ese es el error. Uno no se recupera, uno se reinventa. No es mi intención criticar a nadie al contar esto. Yo también actué así antes de saber. Yo también dije llora, llora, y 3 meses después, venga, ya está, levanta la cabeza, anímate, con la mejor de las intenciones y el peor de los resultados, seguramente.
Con esto no quiero decir que los deudos tengan que pasarse 2 años vestidos de luto, encerrados en sus casas y sollozando de la mañana a la noche, como antaño se hacía. Oh no, el duelo y la vida no tienen nada que ver con eso. De hecho, la vida es tan tenaz, tan bella, tan poderosa, que incluso desde los primeros momentos de la pena te permite gozar de instantes de alegría. El deleite de una tarde hermosa, una risa, una música, la complicidad con un amigo. Se abre paso la vida con la misma terquedad con la que una plantita minúscula es capaz de rajar el suelo de hormigón para sacarle cabeza. Pero al mismo tiempo, la pena también sigue su curso. Y eso es lo que nuestra sociedad no maneja bien. Enseguida escondemos o prohibimos tácitamente el sufrimiento. Mañana de 11 de mayo de 1906. Pierre mío, me levanto después de haber dormido bien, relativamente tranquila. Apenas hace un cuarto de hora de todo eso, y fíjate, otra vez tengo ganas de aullar como un animal salvaje. Estas cosas decía María en su diario, el escalofrío de la impudicia. Probablemente Marie Curie se salvó de la aniquilación gracias a redactar estas páginas, que son de una sinceridad, de un desgarro y de una desnudez impactantes. Es un diario íntimo, no estaba pensado para ser publicado, pero por otra parte no lo destruyó, lo conservó. Claro que era una carta personal dirigida a Pierre, un último nexo de palabras, una especie de postrer cordón umbilical con su muerto. No me extraña que Marie fuera incapaz de desprenderse de estas anotaciones desconsoladas. Confieso que, durante muchos años, consideré que era una indecencia hacer un uso artístico del propio dolor. Deploré que Eric Clapton compusiera Tears in Heaven, Lágrimas en el cielo, la canción dedicada a su hijo Connor, fallecida a los 4 años de edad al caer de un piso 53 en Nueva York. Y me incomodó que Isabel Allende publicara Paula, la novela autobiográfica sobre la muerte de su hija. Para mí era como si estuvieran de algún modo traficando con esos dolores que hubieran debido ser tan puros. Pero luego, con el tiempo, he ido cambiando de opinión. De hecho, he llegado a la conclusión de que en realidad es algo que hacemos todos. Aunque en mis novelas yo huya con especial ahínco del autobiográfico, simbólicamente siempre me estoy lamiendo mis más profundas heridas. En el origen de la creatividad está el sufrimiento, el propio y el ajeno. El verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos, está más allá de toda descripción y todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner palabras en la nada. Arrojamos palabras como quien arroja piedrecitas a un pozo radioactivo hasta cegarlo. Yo ahora sé que escribo para intentar otorgarle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Clapton y Allende utilizaron el único recurso que conocían para poder sobrellevar lo sucedido. El arte es una herida hecha luz, decía George Braque. Necesitamos esa luz. No solo los que escribimos, o pintamos o componemos música, sino también los que leemos y vemos cuadros y escuchamos un concierto. Todos necesitamos la belleza para que la vida no sea soportable. Lo expresó muy bien Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. No basta, no. Por eso estoy redactando este libro. Por eso lo estás leyendo. Capítulo 3. Una joven estudiante muy sabia. No he conseguido encontrar una foto de Marie Curie en la que parezca sonriendo. Es verdad que, como me dijo mi amigo Martin Roberts, en las fotos antiguas la seriedad era una expresión habitual, porque la exposición se tomaba mucho tiempo y los modelos tenían que permanecer quietos un rato largo. Pero una cosa es estar serios
y otra tener un aspecto trágico. A Pierre Curie, por ejemplo, se le ve con frecuencia muy risueño, todo lo contrario que Marie. Su retrato menos ceñudo y áspero es el de una instantánea que llaman la foto del matrimonio y que está sacada en 1895. Ahí, si una se fija bien, parece bailar algo semejante a una levísima distinción en la boca de Marie. Nada que pueda llamarse sonrisa, pero por lo menos su gesto resulta franco y casi alegre. Todos los demás retratos son tremendos. Cuando no está tiesa y seca como un sepultero, muestra una expresión definitivamente triste, incluso dramática. Es algo tan llamativo que llegué a sospechar que Marie Curie tenía mala dentadura y que por eso no quería sonreír. Las personas somos así de maniáticas. Yo, por ejemplo, siempre sonrío hasta en las fotos menos adecuadas, porque cuando estoy seria se me pone una cara de apenado perro pachón con la que no me siento identificada. Pero en la biografía de Sarah Dray se citan las palabras de Eugene Feitis, una estudiante de Marie de cuando la científica daba clases de física y química en la Escuela Normal Superior de Sèvres. Y Eugene decía: con frecuencia sucedía que el hermoso rostro de nuestra profesora, normalmente serio, se iluminaba con una divertida y encantadora sonrisa ante alguna de nuestras observaciones. ¿Con frecuencia? ¿Divertida y encantadora sonrisa? Dejando al margen la poca fiabilidad que toda memoria tiene, lo que recordamos es una reconstrucción imaginaria, la verdad es que no consigo visualizar a María así. En general, lo que más predomina en sus retratos es un entrecejo voluntarioso, una frente embestidora, una boca apretada del esfuerzo. Es el rostro de alguien enfadado con el mundo, o más bien de alguien en plena batalla contra todo. Incluso en la foto en la que probablemente ella se gustaba más, porque era la que más le gustaba a Pierre, aparece como una expresión enfurruñada. Dice en su diario: te pusimos en el ataúd el sábado por la mañana, y yo sostuve tu cabeza mientras lo hacíamos. ¿A que tú no habrías querido que nadie más sostuviera esa cabeza? Te besé, Jacques también, y también André, el hermano y el más íntimo colaborador de Pierre, respectivamente. Dejamos un último beso sobre tu cara fría, pero tan querida como siempre. Luego, algunas flores dentro del ataúd y el pequeño retrato mío de joven estudiante aplicada, como tú decías y que tanto te gustaba. Pierre siempre llevaba una copia de ese retrato en el bolsillo de su chaleco. María estaba jovencísima y rolliza. Probablemente es de cuando llegó a París en el otoño de 1891, a los 24 años. Era una polaca alta y robusta, de todas las hermanas, tal vez la más centrada en carnes, y desde luego una mujer muy fuerte. De otro modo, no se entiende que aguantara las dosis letales de radiación que recibió durante tanto tiempo. Luego, enseguida empezó a adelgazar y la mayor parte de su vida fue una mujer delgadísima, casi fantasmal. En su leyenda consta que, durante los 4 años que estudió en la Sorbona, se alimentaba de pan, chocolate, huevos y fruta. Vivía en una habitación en un 6º piso sin ascensor y tenía que romper el hielo de la palanga para lavarse. Una noche, ya sin carbón para la pequeña estufa ni dinero para comprarlo, pasó tanto frío que no podía conciliar el sueño, de modo que se levantó, se vistió como una cebolla con toda su ropa y echó encima de la cama cuantas telas tenía, el mantel, la toalla. Aún así seguía tiritando, y al final colocó sobre su cuerpo, en precario equilibrio, la única silla de que disponía, para que el peso le proporcionara una engañosa sensación de calor. Alguna vez se desmayó, dicen que de hambre, aunque ella siempre recordaba aquella época como muy feliz. Más tarde, ya casada mientras trabajaba frenéticamente en sus investigaciones radioactivas, seguía alimentándose muy mal.
Eso también forma parte de lo legendario. George Sagnac, un colega de los Curie, escribió a Pierre una carta preocupado por el aspecto de Marie. Me he quedado sorprendido al ver a Madame Curie en la Sociedad de Física, por la alteración de su aspecto. Difícilmente coméis ninguno de los dos. Más de una vez he visto a Madame Curie mordisquear 2 rodajas de salchicha y beberse una taza de té. ¿No crees que una constitución robusta sufriría por una alimentación tan insuficiente? ¿Padecería Marie Curie algún trastorno alimenticio? ¿Sería anoréxica? Era ese aspecto de esqueleto en vida, típico de quienes sufrían esta dolencia, lo que espantó a Sagnac hasta el punto de hacerle escribir una carta a Pierre. Eran tiempos proclives a la anorexia, sobre todo en mujeres que, como ella, luchaban con la estrecha jaula de las convenciones. Además, Curie poseía un talante perfeccionista y obsesivo, muy habitual en este tipo de enfermas, y era una ferviente partidaria del ejercicio físico, otra pasión que suelen tener las personas con trastornos alimenticios. Montaba bicicleta, subía montañas, nadaba, obligaba a sus hijas a hacer gimnasia, instaló en el jardín una barra con anillas y una cuerda con nudos para que las niñas se ejercitaran. En fin, no hay datos suficientes para formular un diagnóstico. Tal vez solo fuera una cuestión de falta de dinero, de falta de tiempo, de falta de mimo hacia su propia persona. Algo le faltaba. En cualquier caso, para tratarse tan mal. Aunque su delgadez marchita de las últimas décadas sin duda ya se debía a los estragos de la radioactividad. Marie tuvo una vida muy difícil desde siempre. No es de extrañar su ceño y su expresión quebrada. Por no tener ni siquiera tuvo un país propio cuando nació. En 1867, Polonia no existía. Estaba dividida entre Rusia, Austria y Prusia. Varsovia, la ciudad de Marie, entonces se llamaba María Skodowska, aunque todo el mundo la llamaba Mania. Se encontraba bajo el gobierno de los rusos, que eran los más duros. La lengua estaba prohibida y la represión era feroz. Los padres de Mania venían de una pequeña aristocracia empobrecida y eran los 2 profesionales, los 2 muy cultos e inteligentes. La madre, Bronislawa, era directora de una prestigiosa escuela para niñas. El padre, Vladislao, profesor de física y química en un liceo. Marie fue el 5º y último hijo que tuvieron. Antes hubo 3 chicas y un solo chico, Joseph. Y al poco de nacer, el padre fue nombrado subdirector de un instituto en las afueras de la ciudad. Se mudaron a vivir allí y la madre intentó seguir con su trabajo, pero quedaba muy lejos, así que renunció, porque evidentemente el destino del hombre era el prioritario. De modo que Bronislawa se convirtió en una simple ama de casa y poco después enfermó de tuberculosis. Puede que ambos hechos estuvieran de alguna manera relacionados. La frustración y la pena bajan las defensas. Cuentan los biógrafos que, tras enfermar, la madre dejó de tocar a sus hijas para no contagiarlas, ya que Marie, todavía muy pequeña, no pudo entenderlo y se sintió rechazada. Suena melodrama, pero al parecer es cierto. Aún es más melodramático el hecho de que en 1874 muriera la hermana mayor de tifus a los 20 años y que 4 años más tarde la tuberculosis acabara con la madre. Cuando quedó huérfana, Mania tenía solo 11 años. Las fotos de la época, como es natural, ya son tristísimas. Al parecer a Marie le encantaba la literatura y escribir. Escribía sorprendentemente bien y sopesó durante cierto tiempo dedicarse a ello, pero al fin se decidió por la física y la química como Vladislao. #honrar al padre.
Claro que el increíble empeño y la monumental energía que Mania tuvo que invertir para seguir adelante y poder estudiar y desarrollar una carrera propia puede entenderse también como una manera de #honrar a la madre. Ella no iba a dejar a su profesión, como había hecho Bronislawa. Ella no iba a terminar encerrada en la triste jaula de lo doméstico. Honrar a los padres, pues, qué tremendo mandato, qué obligación subterránea y a menudo inconsciente, qué trampa del destino. Crecemos con el poderoso mensaje de nuestros progenitores calentándonos la cabeza, y a menudo terminamos creyendo que sus deseos son nuestros deseos y que somos responsables de sus carencias. Un ejemplo, durante la última década del siglo XX, tanto Italia como España nos fuimos turneando para ocupar alternativamente el primer y segundo puesto mundial del crecimiento demográfico negativo. Es decir, éramos los dos países que menos hijos teníamos del planeta. Luego, esta tendencia se difuminó cuando empezamos a recibir tantos emigrantes. Y qué curioso que fueran justamente nuestras dos sociedades, católicas, muy machistas hasta hace muy poco, con una reciente y radical evolución en cuanto al papel de la mujer. Déjame que te diga cómo lo veo. Nuestras madres vivieron atrapadas por el sexismo, pero pudieron contemplar el cambio social que sucedía delante mismo de sus ojos, aunque ellas ya no pudieran beneficiarse de ello. Y qué frustración debía provocarles no haber podido gozar de las libertades de los nuevos tiempos por un margen tan fino. Yo es que he nacido demasiado pronto. Yo es que debería tener 30 años menos. He oído a esas mujeres repetir estas frases una y otra vez. Entonces criaron a sus hijas, a varias generaciones de hijas, desde esa rabia y esa pena. Y nos llenaron los oídos con sus amargos pero hipnotizantes susurros, con palabras candentes como el plomo líquido. No tengas hijos, no seas como yo. No te dejes atrapar en el papel doméstico. Sé libre, sé independiente. Haz por mí todo lo que yo no pude hacer. Y nosotras, claro está, obedecimos. Miles de españolas y de italianas hemos prescindido de los hijos. #honrar a la madre. Ahora que lo pienso, esa enardecedora consigna materna viene a ser como decirte, no seas tan mujer, no seas tan femenina, o no lo seas tanto como yo lo he sido. Sé otro tipo de mujer, sé una mutante, esa hembra sin lugar o en busca de otro lugar. Algo de esto debió sucederle también a Mania Skłodowska, con respecto a la feminidad de su madre. Según la única foto que he visto de ella, Bronislawa parecía una mujer bella, delicada, primorosa, coqueta, bien arreglada, muy femenina. Nuestra Marisa nunca se ponía tan guapa. Esos rasos, esos canutillos, esos cuellos, esos puños esponjosos, ese peinado impecable, esa mirada soñadora. Por el contrario, Mania siempre hizo gala de austeridad, casi de descuido en la vestimenta. Desde luego, durante mucho tiempo no dispuso de dinero para fruslerías. En Varsovia, la familia pasó por enormes apuros económicos, hasta el punto de que tuvieron que poner una especie de pensión en su casa y alquilar habitaciones a estudiantes. Pero ni siquiera cuando tuvo fondos suficientes se acicaló. Al contrario, se diría que tanto ella como su hija mayor, Irene, que también ganaría en 1935 un Nobel de Química, fue la segunda mujer que consiguió un galardón científico 32 años después de su madre. Cultivaban a propósito la desnudez ornamental, el desdén por las pompas decorativas. Alardeaban de su falta de feminidad. La hija pequeña, Eve, que luego se haría pianista, periodista y escritora, era, por el contrario, atractiva y coqueta. Una muchacha a la moda que vestía con gusto y se maquillaba. Y por ello recibió cáusticas y burlonas reprimendas de su madre, que se metía con los escotes que llevaba o con su uso de cosméticos. En su libro, en el que se cita a sí misma en tercera persona, Eve cuenta varias escenas de desencuentro penosamente desternillantes.
Los momentos más dolorosos eran los de la caja de maquillajes. Después de un prolongado esfuerzo hasta conseguir lo que ella creía que era un resultado perfecto, Eve accedía a la petición de su madre. Date un momento la vuelta para que pueda admirarte. Entonces Madame Curie la examinaba ecuánime y científicamente, y al final, con consternación, bueno, desde luego, en principio no tengo objeción a todo este embadurnamiento y pintarrajeo. Sé que se ha hecho desde siempre. En el antiguo Egipto las mujeres inventaron cosas mucho peores. Solo te puedo decir una cosa. Lo encuentro espantoso. Y así, día tras día. En otra parte del libro, Yves se permite una sombra de ironía que casi nunca utiliza en su amorosa biografía a su madre. Si Marie iba a una tienda con Yves, nunca miraba los precios, pero con infalible instinto apuntaba con sus manos nerviosas hacia el vestido más simple y el sombrero más barato. Por todo esto, supongo, y por otras cosas de las que hablaremos más tarde, Yves dice en el libro, mis años de juventud no fueron felices. En fin, comparar los retratos de las dos hermanas de Irene, la hija obediente con el mandato materno, y de Yves, la díscola, equivale a un tratado de varias páginas sobre lo que es o no es lo femenino, y sobre el lugar o el no lugar de la mujer. En una carta escrita por Einstein a su prima y futura segunda esposa en 1913, dice lo siguiente. Madame Curie es muy inteligente, pero es tan fría como un pez, lo cual quiere decir que carece de todos los sentimientos de alegría o pena. Casi la única forma que tiene para expresar sus sentimientos es despotricando sobre las cosas que no le gustan. Y tiene una hija, Irene, que es incluso peor, parece un granadero. Esta hija está muy bien dotada. Lo cuenta José Manuel Sánchez Ron en su libro Curie. Einstein terminó siendo muy amigo de Marie y escribió cosas hermosísimas sobre ella. Esta es una carta privada y además probablemente estaba coqueteando con su prima y deseaba hacerla reír con sus chismorreos malandrines. Pero por detrás de sus palabras se diría que laten los estereotipos habituales. Me refiero a que en las mujeres resultan chocantes los atributos tradicionalmente masculinos. Si en un hombre se considera elegante y viril la contención emocional, a una mujer como Marie le hace parecer, según Einstein, un bacalao. De igual modo, nunca se suele restar como valor negativo que un hombre sea ambicioso. Al contrario, forma parte de su capacidad de lucha, de su competitividad, de su grandeza. Pero una mujer ambiciosa, ¡ay!, es una bruja. Mala de verdad. En fin, el párrafo da a entender que ambas Curie son poco femeninas. Tampoco, desde luego, que Irene parece un granadero. Pero, eso sí, las respeta a las dos intelectualmente. Que te respete intelectualmente Einstein no es moco de pavo. Quizá tuvieron que ataviarse así como secas misioneras de la ciencia para que las tomaran en serio. En mi generación nos pasó algo parecido. Soy de la contracultura de los años 70. Desterramos los sujetadores y los zapatos de aguja y dejamos de afeitarnos las axilas. Después volví a depilarme, pero de alguna manera seguí luchando contra el estereotipo tradicional femenino. Nunca he llevado tacones, no sé andar con ellos. Nunca me he puesto laca en las uñas de las manos. Nunca me he pintado los labios. Durante años llevé gafas en vez de lentillas. No usaba rímel ni make-up y siempre vestía vaqueros. Hija mía, ¿cómo afrentas tu hermosura?, se quejaba mi padre, casi elegíaco. Pero es que por entonces era verdaderamente difícil que te tomaran en serio siendo mujer. En consecuencia, había que parecerlo más bien poco. Había que mimetizar y ser uno más de los muchachos. Y la recién inventada píldora, además, fomentaba ese espejismo, en realidad machista, de la no feminidad,
borrando de un plumazo el riesgo al embarazo. Vivíamos y follábamos como hombrecitos. Incluso escondí durante décadas mi parte más imaginativa y fomenté la lógica, porque las discusiones intelectuales y racionales eran el ámbito del varón, el territorio de combate en donde te ganabas el respeto. Por el contrario, mientras que las fantasías eran vagarosas, tontunillas de mujer. Por eso mis primeras novelas son todas más realistas y solo puedo comenzar a liberarme de esa represión o mutilación mental con mi quinto libro, Temblor, una novela de ciencia ficción que fue publicada en 1990, es decir, cuando yo ya había cumplido la más que respetable edad de 39 años. Todo ese tiempo me costó empezar a sacar a la luz mi parte fantástica, esa niña imaginativa que había mantenido prisionera bajo 7 llaves en mi interior. Con el tiempo, las mujeres aprendimos que ser como los hombres no era precisamente lo más deseable. Y en vez de una Patti Smith, las chicas de hoy tienen una Lady Gaga, que se viste de hombre, de mujer o de filete de ternera, según le viene en gana. Mucho más libre. Pero volviendo a las fotos de Curie, hay una que me encanta. Y tampoco sonríe, claro, pero tiene una expresión tan poderosa, la mirada de quien está dispuesta a llegar a donde sea necesario para conseguir sus objetivos. Y qué tremenda lucha implicaba eso. Para hacernos una ligera idea, recordemos que Mania Skodowska era una magnífica alumna en su instituto, pero pese a sacar las mejores notas, no podía seguir estudiando, porque en la Polonia ocupada las mujeres tenían prohibido el acceso a la universidad. En realidad, esto sucedía en casi todo el mundo. En unas notas autobiográficas que redactó muchos años más tarde, dice: por las noches de adolescente, tras terminar a los 14 años el instituto, solía estudiar. Había oído que algunas mujeres habían logrado cursar estudios en San Petersburgo o en el extranjero, y me propuso estudiar por mi cuenta para seguir su ejemplo. ¡Cielo santo! Dice que había oído, algunas en el extranjero, casi como quien escucha una leyenda fabulosa, rumores de la existencia del unicornio alado. Desde estas cimas construyó Marie su espléndida vida, con el agravante de que además, en su familia, no había un céntimo para pagarle estudios a la niña, y no digamos ya fuera del país. Así que cuando terminó el instituto y después de un año de depresión, Marie se contrató como institutriz. Había llegado a un acuerdo con su hermana Bronia, 2 años mayor que ella, para que ésta se marchara a París a estudiar medicina. Marie le ayudaría económicamente y cuando Bronia acabara sus estudios sería ella quien ayudara a Marie a hacer su carrera. ¿Cuánta voluntad hay que tener para hacer todo eso? Cuando además el entorno no solo no te favorece, sino que te hace sentir anómala, absurda en tus pretensiones, disparatada. Para decirlo de otro modo, nadie esperaba nada de Mania. No me extrañaba que tuviera que apretar tanto los dientes. Aunque por otro lado, también el exceso de expectativas y el tiránico imperativo de la gloria y el éxito que han padecido los varones puede acabar siendo una trampa fatal. ¿Cuántos hombres se han rendido, incapaces de estar a la imposible altura de unas expectativas desaforadas? Como dice la escritora Nuria Lavari, la ambición tiene una odiosa forma de matar el talento. Pero esa es otra historia. Y este fue el fin del capítulo 3. Nos vemos.